Es el número 2, 2019. Hace un enfoque comunicativo en la enseñanza de la gramática. Ángel Gregorio Cano de la Universidad de Castilla-La Mancha. angelgregorio.cano@uclm.es. Resumen. Bajo este título que contiene el tema del presente trabajo hago una rápida revisión, dadas las limitaciones del mismo, de las aportaciones de la revista Lenguaje y Textos a la enseñanza de la gramática con las que se pretende relegar al olvido prácticas obsoletas todavía hoy vigentes en las aulas. Es este un campo de investigación que no ha merecido mucha atención, como prueba el N40 de la revista dedicado con carácter monográfico a la historia de la enseñanza de la gramática, García Folgado y Rodríguez Gonzalo, 2014. Por ello, y completando las aportaciones de la serie, comentaremos también los resultados del grupo GREA liderado por ACAMS y las más recientes jornadas GROT, Gramática Orientada a las Competencias, de 2014 y 2015 en las que iBosque ha hecho reflexiones y propuestas de gran interés. Estas y otras aportaciones que en el ámbito hispánico se remontan a los años 80 del siglo pasado persiguen, grosso modo, lo que hoy entendemos como un enfoque comunicativo orientado a potenciar la competencia en comunicación lingüística y más concretamente la reflexión gramatical por parte del alumnado. Por tanto tenemos un doble objetivo. Por un lado una abreviada revisión histórica del tema. Y por otro, la apuesta por la innovación en la enseñanza de la gramática con una metodología comunicativa consistente en una inducción guiada por el profesor Fontich, 2014, 11, que propicie la interacción en el aula. Palabras clave: competencia comunicativa, gramática, métodos de enseñanza, abstract. 1. ¿Cómo enseñar gramática? El debate continúa. Se preguntan Mendívil, Giró y Moreno Cabrera qué es una lengua, a lo que responden que es en realidad un entramado de aspectos biológicos, históricos y culturales. 2016, 33. Estamos ante el desarrollo de la reflexión que ya hiciera Saussure sobre la complejidad del lenguaje en donde convergen aspectos físicos, fisiológicos, mentales, sociales y culturales. El mencionado artículo habla también de lenguas naturales y lenguas cultivadas, entendidas estas últimas como elaboraciones sociales y culturales de los productos del uso de las lenguas naturales. Mendívil y Moreno, 2016, 58. La constatación de estas evidencias, junto con la información interiorizada del entorno, son factores a tener en cuenta a la hora de enfocar la enseñanza de la lengua y, en el caso que nos ocupa, de uno de sus componentes, el gramatical. Esto por lo que respecta al aspecto social del lenguaje y de las lenguas, sin olvidar la perspectiva cognitiva al hilo de las aportaciones de Chomsky, para quien el conocimiento de una lengua se identifica con tener una gramática representada mentalmente. Esta gramática constituye la competencia del hablante nativo en esta lengua. Radford, A. y otros. 2016, 21. El manual que acabamos de citar, que apuesta por un punto de vista cognitivo, centra su debate sobre la naturaleza del lenguaje humano en 5 disciplinas: la lingüística del desarrollo del lenguaje, la psicolingüística, la neurolingüística y la sociolingüística. Y es que conceptos como gramática implícita y gramática explícita, tan útiles a la hora de plantearnos la enseñanza de la gramática, requieren una reflexión previa sobre el procesamiento y el uso de oraciones, tópico y foco, presuposiciones, la lógica de la conversación, contexto y coherencia. En definitiva, el docente debe tener una sólida formación, para no plantear la didáctica de la gramática como una actividad descontextualizada y, por otro lado, alejada de la zona de desarrollo próximo del alumno. Y más concretamente la reflexión metalingüística propiamente dicha, habrá que postergarla hasta la etapa en que las operaciones formales están asentadas en el mencionado procesamiento de las oraciones. Pero todo esto nos aleja del anunciado debate sobre cómo enseñar gramática. El debate en cuestión no es nuevo, si bien ha cobrado especial interés conciliar ese objetivo con los enfoques comunicativos. Cano Vela, 2017, 44. El N40 de la revista Lenguaje y Textos, coordinado por C. Rodríguez Gonzalo y J. García Folgado, 2014, dedicó un monográfico a la enseñanza de la gramática.
Ese mismo año Fontich y Rodríguez Gonzalo coordinaron el monográfico de textos de didáctica de la lengua y de la literatura sobre el mismo tema, Fontich y Rodríguez Gonzalo, 2014. En el último cuarto del pasado siglo se avivó el interés por nuevos enfoques en la enseñanza de la gramática. Fernández López, 1982. Bese, 1987. Brackenbury, 1987. Y poco después Rodríguez López Vázquez, 1991, Romero, 1996, y González, 2010. Para una revisión más exhaustiva puede consultarse el monográfico citado, así como Rodríguez Gonzalo y García Folgado, 2014. Y ya más recientemente, y sin salirnos del ámbito hispánico, son los del Grupo Breal quienes han incidido en la necesidad de un modelo didáctico que promueva la actividad metalingüística del alumnado, Camps, 2000, 2005, Rodríguez Gonzalo, 2012, entre otros. En otro orden de cosas, Teresa Rivas puso de manifiesto en una obra coordinada por ella la urgencia de que se revisen de modo exhaustivo los contenidos de los libros de texto en lo relativo a la enseñanza de la gramática, Rivas, 2010. 7. Y es que Fontich ha centrado el debate sobre la necesidad de reorientar la didáctica de la gramática en la enseñanza obligatoria atendiendo a estos tres aspectos: contenidos gramaticales, metodología de enseñanza y procesos de aprendizaje, 2014. 8. El Grupo Breal, al que él mismo pertenece, concreta el modelo de enseñanza gramatical en las secuencias didácticas para aprender gramática, SDG Camps y Sayas, 2006, que concede un papel muy importante a la verbalización del alumno sobre los fenómenos gramaticales, para ir asimilando un metalenguaje que compartirá con sus compañeros y con el profesor. El propio Fontich, 2006, es el autor de una premiada SDG sobre la clasificación de los verbos según los complementos verbales. Esta propuesta se sitúa en el ámbito de la investigación-acción cuyo desarrollo depende en buena medida de la respuesta de todos los participantes y es susceptible de ajustarse a nuevos contextos. Cuando hablamos aquí de enfoque comunicativo, lo entendemos en el sentido más amplio, en el de potenciar la competencia comunicativa del alumnado que conjuga el conocimiento formal de la lengua con los usos lingüísticos, que concede una importancia fundamental a los procedimientos, saber hacer cosas con las palabras, que adopta una postura cognitiva y en la que van de la mano investigación y acción, teoría y práctica. Se pretende, por tanto, enmarcar la enseñanza de la gramática en una perspectiva en que el alumno pueda reflexionar más allá del punto de vista del uso de suerte que perciba la complejidad de la lengua en los aspectos que mencionábamos al inicio de este apartado. Se trata de un enfoque ecléctico basado en ejemplificaciones que aprovechen lo que sabemos sobre categorías gramaticales y sus funciones, así como las consecuencias semánticas, pragmáticas, etc., que se derivan de la reflexión metalingüística guiada por el profesor. Una modesta aportación en este sentido es la que yo mismo he sugerido para implementar una unidad didáctica sobre la gradación de los adjetivos, Canovela, 2017. 2. Breve mirada retrospectiva. El 17 Congreso Internacional de la CEDI planteó una visión histórica del área de didáctica de la lengua y la literatura, por un lado, así como prospectivas de la disciplina por otro. Corresponde aquí echar un vistazo a lo que la revista Lenguaje y Textos ha aportado al debate sobre la enseñanza de la gramática. Un primer apunte para la reflexión lo debemos a Rodríguez López Vázquez, 1991, ya en el primer simposio de la CEDI. Galera Noguera y López Molina, 2000, hicieron un breve repaso al tratamiento de la gramática en los cambios educativos acaecidos hasta entonces y concluyeron con una propuesta de contenidos y sugerencias didácticas que tenía un enfoque formal y alejado de lo que hoy entendemos por enseñanza de la gramática. 10 años más tarde Trujillo, 2010, sitúa la competencia en comunicación lingüística en el contexto del proyecto de centro y en el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas, AICLE, que permite al profesorado un trabajo colaborativo para dar mejor respuesta a la competencia plurilingüe.
Y llegamos así al mencionado número 40 de la revista de la SEL, cuya sección monográfica se ocupa de la enseñanza de la gramática, y que se abre con la colaboración de Camps, que lleva por título Hacia una renovación de la enseñanza de la gramática, Rodríguez Gonzalo y García Folgado, 2014, en donde pone el acento en la necesidad de perfilar los contenidos, conciliar gramática del discurso y gramática de la oración, así como las gramáticas funcionales y los planteamientos cognitivos y, sobre todo, propiciar la actividad metalingüística como objetivo fundamental. En fin, estos son los retos para los que aún hoy tenemos respuestas muy tímidas y un tanto dispersas, como la mencionada al final del apartado anterior. Lo que cabe destacar de la perspectiva histórica es la concienciación del profesorado de lengua de la necesidad del cambio metodológico. Y es que el ir rompiendo poco a poco la inercia formalista tan arraiga todavía en muchos docentes es un logro no menor. Mención especial merecen quienes han promovido las jornadas GROT, cuyas aportaciones son todavía muy incipientes, y quienes se han ido sumando a las sucesivas ediciones. Ya las primeras, auspicia, das en 2014 por la Europe International School y la Universidad Autónoma de Barcelona, se marcaron como objetivo fundamental impulsar el estudio de la gramática orientada a las competencias y pusieron de manifiesto la necesidad de la elaboración de un glosario esencial de términos gramaticales, así como la importancia de la creación de materiales hechos por docentes a partir de experiencias reales en el aula. No es posible dar cuenta en esta apretada síntesis de las propuestas presentadas en las sucesivas ediciones hasta las celebradas en enero de 2017 en la Universidad de Barcelona con el propósito de abordar las relaciones entre gramática y otras disciplinas, o las que tuvieron lugar pocos más tarde en la Facultad de Letras de la UF/EU en Vitoria-Gasteiz. Una voz tan autorizada como la de voz que planteaba la necesidad del cambio en la enseñanza de la gramática en las mencionadas jornadas de 20.141 y proponía, entre otras cosas, impulsar formas de reflexión alejadas de la complejidad formal, teórica y terminológica. La necesidad de relacionar forma con sentido a partir de construcciones simples y bien elegidas. Y la importancia de aprender a distinguir matices antes que memorizar nomenclaturas. En 2015 volvió sobre el tema con nuevas reflexiones y propuestas 2 en definitiva, y desde una perspectiva innovadora, se están generando infinidad de actividades, talleres y materiales que por fin tienen una finalidad de aplicación inmediata en las aulas más allá del exceso de teorización y la complejidad de diverso tipo que, no obstante, no podemos obviar. 3. Conclusiones y prospectiva. Como he comentado en el primer apartado, el título de este trabajo es meramente orientativo, toda vez que la enseñanza de la gramática requiere la implicación de disciplinas diversas y aportaciones desde distintos ámbitos para atender a la complejidad del lenguaje, del que la gramática es uno de sus componentes. El avance en la línea innovadora que ha tomado la enseñanza de la gramática pasa, básicamente, por la selección de los contenidos gramaticales, por avanzar en el conocimiento de los procesos de aprendizaje y por una metodología de enseñanza que propicie la actividad metalingüística del alumnado que le permita relacionar forma con sentido. Los esfuerzos realizados en esa dirección son relativamente recientes, si bien están permitiendo la concienciación por parte del profesorado de cambiar el enfoque. Y es en esa dirección en la que debe ir la formación del profesorado destinado a la enseñanza obligatoria y al bachillerato. Mención especial merecen las propuestas de intervención en las aulas, que deben propiciar un modelo práctico y viable para su implementación. Y el mencionado enfoque no es otro que el que propicie una enseñanza de la lengua orientada a la adquisición de las competencias, y más concretamente el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado para que mejore sus destrezas habituales en ese ámbito: hablar, leer, escribir, escuchar y conversar. Y es que no basta ya con un cierto saber lingüístico, fonética, fonología, morfología, sintaxis, léxico. Los alumnos deben saber hacer cosas con las palabras para que adquieran la competencia comunicativa que les permita desenvolverse en las diversas situaciones y contextos de la comunicación entre personas.
Cano y Ortiz, 2019, ese saber hacer, que ponía de manifiesto Austin, 1962, debe llevar a una revisión de los libros de texto con nuevas propuestas de intervención en las aulas, y no solo para el ámbito gramatical, en el que las actividades que se realicen en clase propicien la reflexión metalingüística del alumnado. Cano, 2019, en lugar de prácticas centradas fundamentalmente en el análisis oracional, que son las que todavía hoy predominan, con escasa presencia de los aspectos textual y pragmático. El trabajo que acabo de citar supone una continuación de estas reflexiones que hacía yo hace 2 años y que permiten afrontar el enfoque competencial con propuestas para el aula más motivadoras y en las que el alumno se convierte en agente central del proceso educativo. Examinar, identificar, comparar y clasificar formas lingüísticas. Construir escalas de gradación de adjetivos. Actividades de desambiguación. Redactar y manipular enunciados para propiciar un debate, por ejemplo. O prácticas como el análisis sintáctico inverso o el estudio de pares mínimos. En definitiva, urge revisar la formación inicial del profesorado y la transformación de los que están en ejercicio y demandan propuestas innovadoras para que el nuevo paradigma educativo orientado a la adquisición de las competencias profesionales de los docentes no quede en una mera declaración de intenciones. Bibliografía.